Estimados estudiantes, muy buenas tardes con todos ustedes. Hoy, bueno, antes que nada quiero agradecerles a ustedes por dedicar parte de su tiempo para aprender un poco más, para comprender sobre un tema de suma relevancia, como es los derechos que les amparan, que les consagran a este grupo de atención prioritaria en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes. Es un honor para mí poder compartir este espacio con futuros profesionales del derecho. En primer lugar, y bueno, antes de adentrarnos en el tema específico donde revisaremos cuáles son los derechos que se encuentran estipulados en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, es fundamental comprender la trascendencia de este asunto que ahora nos encontramos estudiando en el ámbito legal y fundamentalmente en el ámbito social. Los niños y adolescentes representan no solo el futuro de una patria, el futuro de una sociedad, y que son titulares de derechos específicos que deben ser protegidos y promovidos, sino que es crucial reconocer asimismo que las niñas, niños y adolescentes son personas que se encuentran en plena etapa de desarrollo y que requieren una protección especial, integral, debido a su vulnerabilidad inherente. A menudo, es cierto, carecen de cierta capacidad para defender sus propios intereses o comprender plenamente las consecuencias de cada una de sus acciones. Sin embargo, lo que les hace a ellos susceptibles frente a los mayores de edad, por ejemplo, pueden involucrarlos o pueden ser producto de abusos, de frustraciones, de tratos denigrantes, de explotaciones y demás, ¿no? Por otro lado, los derechos de las niñas, niños y adolescentes están consagrados en diversos instrumentos internacionales y nacionales. Aquí me voy a permitir simplemente citar a la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la legislación que es aplicable en nuestro país. Nuevamente les refiero el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Estos derechos abarcan aspectos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la protección contra la violencia y acceso a una vida digna. Ahora, entrando ya un poco más en materia, quiero compartir con ustedes una presentación en PowerPoint a fin de poder ir identificando cuáles son los derechos y de qué forma se encuentran establecidos o consagrados dentro de esta normativa. Ok, los derechos de los menores de edad reconocidos en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. En algún momento ustedes habrán escuchado sobre este código, sobre todo cuando se trata de cuestiones que están relacionadas con el comportamiento que tienen, sobre todo en los últimos tiempos, adolescentes, no sé, que se ven inmersos en el cometimiento quizá de un delito, de una conducta típica, y habrán escuchado que ellos no son juzgados por su inimputabilidad, perdón, que ellos se regirán bajo las especificaciones que nos consagra el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Esta norma es una legislación que establece los derechos y los deberes de este grupo de atención prioritaria, además de definirnos claramente cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado y que tenemos todos como una sociedad para garantizar su protección y bienestar. Dentro del libro primero de esta norma nosotros encontramos la definición o por qué se les considera, qué quiere decir que ellos sean sujeto de derechos. Ellos son sujeto de derechos y garantías y como tales podrán gozar de todos aquellos que las leyes les contemplen, además de aquellos específicos, por supuesto, para su edad. La finalidad de este código se encuentra establecida en su artículo primero, donde nos establece que el código dispone sobre la protección integral que tanto Estado, sociedad y familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el territorio ecuatoriano. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de lograr un desarrollo integral y el disfrute pleno, es decir, el disfrute total de cada uno de sus derechos. Esto se debe realizar en el marco de la igualdad, de la dignidad y, por supuesto, de la equidad. Para efectos de, se encuentra regulado el goce y el ejercicio de los derechos, además de las responsabilidades que tiene el Estado. Ellos no solo que se deben encargar
de normarlo, sino también de disponer toda esta amalgama que ellos tienen a través de un aparataje estatal, de poder, a través de las instituciones públicas, de funcionarios públicos y demás cuerpos, poder garantizar que se vayan a encargar y a velar por el fiel cumplimiento de cada uno de estos derechos. Ahora sí, ustedes en el Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia los van a encontrar definidos de la siguiente forma y es un poco lo que quiero revisar con ustedes para que sepan de qué manera se encuentran normados, establecidos en este código. El derecho a la vida y a la supervivencia. Los menores tienen derecho a una vida digna, a la protección contra cualquier forma de violencia, abuso o negligencia, así como el acceso a servicios básicos. Dentro de servicios básicos están salud, educación, alimentación. El derecho a la educación se debe garantizar el acceso a una educación de calidad y sobre todo gratuita para todos los niños y adolescentes. Es decir, no se le puede negar el acceso o un cupo de ingreso a una escuela, a un colegio, a ninguna de las personas que se encuentren dentro de estos grupos, así como medidas para prevenir el abandono escolar y promover la permanencia en el sistema educativo. La finalidad o lo que nos indica este artículo es que el Estado tiene la responsabilidad de verificar que las unidades educativas, que los colegios cuenten con todo el equipo necesario para poder brindar seguimiento, apoyo, contención también, no solo a los niños, sino a sus familiares, a la esfera del hogar, a fin de promover una permanencia en el sistema educativo y, por tanto, que culminen sus estudios. El derecho a la salud. Se establecerán medidas para garantizar el acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo atenciones médicas preventivas, tratamientos especializados y protección contra cualquier tipo de enfermedad. El Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de atendernos, si hablamos de una institución pública, tiene la obligación de atendernos a todas las personas que nos encontremos dentro del Ecuador. Sin embargo, sí debe haber un trato preferente para las niñas, niños y adolescentes. Ustedes saben que es un grupo vulnerable y por tanto el Estado tiene mayor responsabilidad de poder velar porque se garantice que ellos logren acceder a este servicio, sobre todo de forma gratuita. Derecho a la identidad. Se reconoce el derecho de los menores a tener un nombre, una nacionalidad y a conocer su origen familiar, así como a mantener relaciones familiares y culturales. El derecho a la protección. Se establecerán mecanismos para proteger a los niños y adolescentes contra cualquier forma de maltrato, abuso, explotación o discriminación, así como para garantizar su integridad física, psicológica y moral. El derecho a la participación. ¿Qué busca el derecho a la participación? Al igual que para los adultos, para los mayores de edad, se buscará promover la participación activa en la sociedad, incluyendo el derecho a que ellos puedan expresarse libremente, tienen derecho a ser escuchados y a participar en decisiones que les afecten a ellos. Derecho a la integridad personal. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. Ellos no pueden ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales. Regreso un poco a la parte por la que inicié mi intervención. Cuando nosotros estudiamos y verificamos sobre el término imputabilidad, estamos hablando de las personas que por sus características o condiciones mentales y por su edad pueden tener la capacidad suficiente de comprender la ilicitud del acto que ellos están cometiendo, la ilicitud de esa conducta. Sin embargo, lo contrario está la inimputabilidad. No se considera responsables penalmente a quienes, a las personas que padezcan de algún tipo de enfermedad mental, a los dementes, y el otro grupo son los menores de edad. Ellos no pueden ser considerados responsables penalmente. Es decir, la norma velará porque hasta el cumplimiento de su mayoría de edad ellos se protejan no solo en nombre, sino también en integridad, en la reserva de la información sobre antecedentes. Y aquí estamos hablando de que los adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a procesos privados de su libertad, o a quienes se les haya aplicado una medida socioeducativa, que es lo que nos señala el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, si bien un menor de edad que quizá ha incurrido en el cometimiento de un delito, él no se va a regir a las normas que establece el COIP, precisamente en el amparo y cumplimiento de los derechos que ahora mismo estoy explicándoles, sino que se regirá bajo
los lineamientos del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que por supuesto no comprenden el mismo tipo de medidas, por ejemplo, el mismo tipo de medidas privativas de libertad que establece el COIP. Aquí hablamos de otro tipo de sanciones, de consecuencias jurídicas. Ellos se regirán únicamente a la norma que está especialmente creada para ellos. El derecho a la libertad de expresión. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, a recibir y difundir informaciones de todo tipo, ya sea de forma oral o de manera escrita, o por el medio que ellos elijan, con las únicas restricciones que se imponga por parte de la ley. El derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de refugiados. Ellos solicitarán a quienes se les haya concedido el estatuto de refugiado que tienen derecho también a recibir protección humanitaria, asistencia humanitaria y necesaria para el pleno disfrute de sus derechos. Estamos hablando de poder alimentarse correctamente en base a un cuadro nutritivo con ciertas características y condiciones de salud que se verificarán en este momento. Ustedes saben que la alimentación de un niño de 10 años no puede ser igual que la de un niño de un adolescente de 16 y todo este tipo de aspectos y diferencias deberán, por supuesto, considerarse. Derechos laborales. Ya los adolescentes, claro que tienen derecho a trabajar, pero también tienen derecho a que trabajen bajo relación de dependencia y que disfruten de todos los derechos y beneficios individuales y colectivos que contemplan las leyes laborales. Es decir, las leyes laborales que nos rigen a nosotros a través del Código de Trabajo, es decir, la afiliación, el pago del seguro social, educación, más los derechos que están establecidos en el Código de Trabajo, en el Código Laboral deben aplicarse también para los adolescentes. Respetarse no solo su oportunidad de ellos poder laborar, sino también garantizar que con ellos se va a cumplir todos los lineamientos o los derechos que están establecidos para nosotros los adultos. Los derechos, deberes recíprocos en la relación parental. Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a la condición, a su condición de hijo, a su condición de papá. Ya para ir culminando, uno de quizá los más importantes que viene de la mano con el derecho a la salud, que es el derecho a recibir alimentos. El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionada, por supuesto, con el derecho a la vida, a la supervivencia, salud, a una vida digna, van de la mano. ¿Qué implica esto? Implica la garantía de que se proporcionen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas del menor. Esto, ¿qué nos incluye a nosotros? Una alimentación nutritiva, como les dije, equilibrada, suficiente para su género, para su edad, para su peso, salud integral, prevención, atención y provisión de medicinas, educación, cuidado, vestuario adecuado, vivienda segura, transporte, cultura, recreación, deportes, rehabilitación y ayudas técnicas que hubieran en caso de que la persona adolezca de algún tipo de discapacidad. Cuando nosotros hablamos del derecho a alimentos, estamos incluyendo todo este tipo de necesidades básicas que ahora yo les acabo de mencionar. Así como los niños tienen derechos, les había dicho que tienen una amalgama de derechos, también tienen responsabilidades, ¿ok? Y son responsabilidades específicas que tienen con el Estado, con una sociedad. Ser informados de la naturaleza de la medida y expresar su opinión para el acogimiento según su desarrollo evolutivo, recibir de las personas que lo acogen cuidado y atención adecuados, participar en la ejecución de un proyecto de vida que comprende las áreas para su desarrollo integral. ¿A qué me refiero con ello? Hoy por hoy, ustedes saben que se regresó al sistema educativo cuando hablamos de colegios y que ya los jóvenes tienen la oportunidad de escoger una especialidad afín quizás a sus gustos, a su proyecto de vida, a sus aspiraciones y demás. Anteriormente era ciencias básicas, ahora nos encontraremos nuevamente con químico-biológico, ciencias sociales y físico-matemático. Y ya los estudiantes deben tener esa capacidad esa oportunidad más bien, y en pleno goce y uso de sus derechos, ellos tienen que escoger, comprender y participar activamente de este tipo de decisiones que sin duda son parte de un proyecto de vida. Finalmente, guardar respeto y colaborar con la familia acogiente y la entidad autorizada para el cumplimiento de los objetivos del entorno familiar.
Eso es todo en cuanto les puedo explicar a los derechos que se encuentran establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias.